Nuevo dragón heroico VIP dentro del juego, maratón mítica y nueva carrera heroica confirmada dentro de Dragon City. Si quieres saber todo eso y muchas otras cosas más, suscríbete, dale like y comenta cuál es tu evento favorito dentro de este juego. Y si quieres conseguir el pase premium, el pase elite con un super descuento, el pase de cumpleaños con un menor precio, al igual también que el pase de maestría más barato de lo que te vende dentro del juego, al igual también que el pase de carrera, ofertas de gemas y otras ofertas que se encuentran dentro de este juego, te puedes comunicar conmigo a través de las redes sociales que lo vas a poder conseguir con un menor precio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches chicos, tenemos un nuevo video para el canal, obviamente hablando de los próximos eventos de Dragon City y algo bastante inesperado que vendría a ser el dragón heroico VIP o líder de la familia. ¿De qué familia? De los dragones críticos. Actualmente nos encontramos solamente con dos dragones legendarios críticos y pues ya va a salir el dragón heroico VIP crítico, papus, que este dragón pues vendría a ser su nombre, Noble Dragón Cloaker, papu, no sé qué significará ese nombre. Y tenemos ya los elementos confirmados de este dragón heroico VIP, que vendría a ser primario, alma, oscuridad y por último el elemento sueño. En lo personal me gustan todos los elementos menos el elemento oscuridad, creo que no encaja bien con este dragón heroico, aunque aún no tenemos el diseño de este dragón y posiblemente sea algo oscuro para que tenga algo que ver ese elemento, pero por lo demás me parece bastante genial. Pues tenemos que este dragón cuenta con 406.000 de vida y 84.000 de daño. Esto es lo que nos quiere decir es que este dragón va a tener un aproximadamente 18% de vida más de lo normal de un dragón heroico y un 11 a 12% más de un daño básico de un heroico normal. Supongamos que normalmente este dragón, como siempre todo lo demás que están apareciendo, va a contar con su skin que le va a aumentar un 25% más de vida como también de daño 25%. Esto llegaría a tener un aproximado de 508.000 de vida y 105.000 de daño, o sea medio millón solamente contando con las skins nada más. Imagínense lo muy poderoso que vendría a ser este dragón al entrar a las arenas, y encima que este sea un dragón de tributo al igual que el Anarcaos, y encima que esté potenciado por sus elementos, pues este dragón superaría el 1.200.000 de vida en las arenas si lo tenemos a full, y sin contar las ventajas de vida normales como también las ventajas de vida avanzada. Este dragón va a estar demasiado roto y pues hasta el momento solamente tenemos la información de que tiene solamente una habilidad, y pues como vuelvo a repetir es hasta el momento. Lo más seguro es que tenga dos habilidades especiales, que es lo normal que actualmente están apareciendo todos los heroicos VIP. Pues también lo estoy dudando porque ya este dragón vendría a ser bastante roto, ¿no? Pero por otra parte también lo dudo porque todos sus dragones del elemento legendario, de la rareza legendaria, están contando con dos habilidades especiales, y el heroico VIP que no cuente con dos habilidades especiales pues me parecería muy raro, ¿no? ¿Qué ataque tendría el elemento sueño? Pues este vendría a ser el ataque normal de todo lo de su familia, que vendría a ser pues la habilidad crítica, ¿no? O sea, de tener un porcentaje de sacarle crítico al rival, ¿no? Por más que no seas el elemento que le podría hacer daño crítico. Y encima pues como saben vendría a ser un soporte porque tienes 3 turnos de 33% de probabilidades para que tanto tú como tus aliados le puedan generar un daño crítico a los dragones enemigos. Eso está bastante poderoso y pues veremos qué segunda habilidad especial tendría este dragón heroico VIP. Coméntame en la caja de comentarios qué habilidad especial te gustaría que tuviese este dragón heroico, pero desde ya sin contar esa habilidad, este dragón ya con solamente sus estadísticas ya es demasiado poderoso, y encima con esa habilidad pasiva y activa que vendría a ser pues
del elemento sueño, está demasiado roto este dragón, de verdad. No sé qué hace Dragon City, hace que cada vez los dragones sean mucho más poderosos que antes, de verdad. Está muy pero muy roto. Y bueno, eso es todo lo que tenemos actualmente con el dragón. Aún no contamos con el diseño. Estoy grabando esto 11 de la mañana horario Perú, así que pues no tenemos más información hasta el momento. Si por ahí sale otra información adicional, pues ya saben, haré un video, un short, pues ya veremos qué es lo que podría hacer, pero estaré actualizando como siempre el canal con cada video e información que suelte en cada momento. Y eso obviamente agradecer a nuestro filtrador Charlie, básicamente, que él es nuestro principal informador como también filtrador de este juego. Y entramos a la parte que, bueno, algunos ya seguro estarán decepcionados, ¿no? Tenemos ya el nombre del dragón heroico de la carrera heroica, que vendría a ser el noble dragón hongo. Y pues, ¿cuándo va a aparecer esta carrera heroica? Lo más probable es que aparezca entre el 9 y pues el 14 de junio. Lo más probable es que sea, a ver, no quiero dar una fecha exacta, pero lo más probable es que aparezca el 12 de junio, ¿no? Y como siempre, duración creo que son de 11-14 días, la verdad que ya ni me acuerdo. Se llama Noble Dragón Hongo, papu, se va a llamar este dragón heroico. Y pues va a ser, imagino lo de siempre, un dragón con sus carreras, una skin en la carrera y pues un pase de carrera que le aumenta pues un 20% tanto de vida como de ataque. Es lo que yo creo, ¿eh? Y eso no vendría a ser todo, ya que también tenemos información ya revelada del dragón mítico que va a estar en la maratón mítica. Al parecer pues las maratones heroicas ya no van a volver a aparecer, por lo visto, porque ya vamos como medio año con maratones míticas y pues ninguna ha aparecido con referente a la maratón heroica otra vez después de la del karma, creo, o la del ascendido. De ahí no ha vuelto a aparecer ningún otro dragón en esta maratones heroicas, papus. Y pues este dragón vendría a ser de rareza mítica, de elementos tiempo, caos, oscuridad y por último el elemento natura, del 29 de mayo hasta el 9 de junio, papus. Si ustedes no conocen a este dragón, pues vendría a ser el dragón reinado caótico, y pues lo pueden invocar con 150 orbes o algo por el estilo. Pues dragón que no tiene ninguna skin ni nada, o sea, no es nada especial, es un dragón más, o sea, no hay ningún interés, la verdad, en este dragón. Como vuelvo a repetir y lo dije anteriormente, nosotros tomaríamos mucha importancia en las maratones míticas, si es que al menos en esas maratones podrían sacarle una skin o algo a los dragones, ¿no? Pero mientras que no haya ni una skin o algo que potencie a estos dragones míticos que están quedando poco a poco en la basura, pues la verdad que no interesa mucho jugar las maratones míticas. Como desde mi punto de vista tampoco jugaría las carreras heroicas, porque como lo dije, mira, estoy en vuelta 7, luego dije no vale la pena porque el dragón es bastante malo, las orbes están bastante buenas, pero para llegar hasta esa parte voy a invertir mucho y encima pues para conseguir el pase de carrera tengo que invertir dinero. No lo vale. La maratón mítica es mucho peor que una carrera heroica, porque ni siquiera es un heroico, es un mítico. Entonces no vale la pena conseguir hasta que suelten al menos una skin para que potencie a los dragones míticos, ¿no? O para que le pongan alguna habilidad especial a los míticos, ¿no? Ahí creo que sería bastante genial y mucha gente volvería a jugar las maratones míticas si ponen una skin que le den una habilidad especial. Aunque sea chafa, pero que le pongan algo para que no sea tan inútiles los dragones míticos de las maratones míticas. Y para terminar, papus, este video quiero decirles que pues yo creo que era bastante obvio. Y pues sí, chicos, se viene un nuevo pase para Dragon City, papus. Vendría a ser el pase del medio ambiente, papus, sí, donde va a estar el dragón ermitaño. Ya no quiero hablar más del tema, papus, de verdad me estoy cansado de la cantidad de pases que está metiendo Dragon City en este juego. Creo que poco a poco vamos a tener como 3 pases o 5 pases al mes en este juego, papu. De verdad, este juego se está volviendo demasiado buenos. Crean en la caja de comentarios qué te parece. Yo la verdad que estoy cada vez riéndome más de este juego, la verdad. Y bueno, chicos, sería todo por el momento. Espero mucho que te haya gustado este video. Yo soy Onisplay y nos veríamos hasta la próxima. Chao, 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 chao.